nuestro Dios resucitó. Y eso hace una grande diferencia. ¿Cómo podemos estar convencidos que nuestro Señor Jesús resucitó? Mira, hay tantos datos históricos. La historicidad de la resurrección de nuestro Señor Jesús está más que comprobada, porque no solamente una persona lo vio, hubo muchos testigos, y esas personas estaban tan convencidas de que Jesús, ese hombre que decía cosas tan tal vez extravagantes, como decir, ¿quién se atrevería a decir yo soy la vida? ¿Qué pensaría si tu hermano mayor de repente llega y te dice yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy el camino al Padre? ¿Qué le dirías? Estás loco. Pues fue exactamente lo que los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús. En su momento no le creyeron, pero después de que Jesús había resucitado, todo cambió. Nada volvió a ser igual. Todo cambió por completo. Tanto que ese hombre que 3 días antes lo había negado, ahora estaba predicando con tanto poder y con tanta autoridad, porque sabía que su maestro le había dicho que al que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso aún así los cristianos estaban dispuestos a dar su vida. Por eso la historicidad de la resurrección de nuestro Señor Jesús está más que comprobada. Y tú sabes que al amanecer de un nuevo día se escuchó esa gran noticia: Jesús está vivo. Llegaron las mujeres y vieron la tumba, y la tumba estaba vacía. Estaba un ángel y les dijo: ¿qué están buscando? Vamos a leer Mateo 28, capítulo 1. Mateo 28, 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, es el primer día de la semana. María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Habían enterrado a Jesús 3 días antes, ¿verdad? Después de haber muerto en la cruz. Dice el versículo 2: y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Removió la piedra. Ahora, no creas que era una piedra pequeñita, era una piedra grande. Son piedras que son labradas. Ahora, las tumbas en ese tiempo de los ricos no eran tumbas como las de ahora que los enterramos hacia abajo, sino que era como una cueva. Entonces estaba la cueva, estaba el monte, había una cueva, y entonces ponían una piedra que la rodaban. De hecho hacían como un caminito. Hace varios años tuvimos la oportunidad de estar en Jerusalén y estuvimos en un lugar que se conoce como Garden Tomb, y se cree que en ese lugar es donde nuestro Señor Jesucristo resucitó, y se ve ahí, y cuando tú entras está vacío, porque nuestro Señor Jesús resucitó. Él vive. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vemos cómo se ve cómo se puede rodar una piedra. Se puede rodar una piedra ahí. Y eso fue lo que sucedió. Dice: y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Quién no temblaría al ver eso? Una piedra de ese tamaño se requería mucha gente para moverla. Además estaba sellada, porque no querían que los discípulos robaran el cuerpo y al rato dijeran que había resucitado, ¿verdad? Entonces, por eso se espantaron. Dice: hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Y seguramente entraron, no vieron absolutamente nada,
Y dice el ángel: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. En ese momento las mujeres dijeron: pues sí nos lo dijo. Miren, cuando nuestro Señor Jesús, Él murió en la cruz, vemos que él, una de las palabras que dijo en la cruz fue: consumado es, se acabó, cumplí, terminé aquello para lo cual yo vine, yo cumplí, yo ya terminé. Imagínate qué vida tan hermosa el poder decir: para aquello que yo vine, ya cumplí. Y no que hay personas que tienen a lo mejor 20, 30, 40, 50, 70, 80 años y dicen: no he hecho nada de mi vida. Pero el Señor Jesús dijo: ya cumplí, y tenía 33. Aquello para lo cual el Señor Jesús había venido, Él ya lo había hecho. Él había muerto en la cruz, pero había resucitado. Resucitó. Y luego dice el versículo 10: de repente Jesús le salió al encuentro diciendo: saludos. Imagínate cómo diría el día de hoy si de repente, cómo hubiera dicho el día de hoy el Señor Jesús a estas mujeres el día de hoy, en la mañana. Buenos días. Seguramente iban corriendo las mujeres contentas y se encuentran con Jesús, y Jesús les dice: hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¡Wow! Es el maestro, está vivo. Sí, está vivo. Fíjense lo que hicieron estas mujeres. Dice: y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. No era un fantasma, no era una persona, no era su imaginación, era Jesús. Abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y entonces vemos cómo Jesús se quedó 40 días. Y no solo apareció ese domingo y se fue al cielo, no, Él estuvo 40 días, hizo muchas cosas, estuvo con diferentes personas, tuvo diferentes reuniones, predicó en una ocasión, le habló a un grupo de 500 personas, cenó en otra ocasión les hizo el desayuno, ahí en el mar, les hizo unas mojarritas asadas, ¿verdad? Ahí en el mar de Galilea. Y esa es la razón por la que unos pocos años después de ese acontecimiento, la mitad de Jerusalén se había convertido al cristianismo. Eran ahora discípulos de Jesús. En una ciudad de 250,000 personas, 25,000 se habían hecho cristianas por la gran cantidad de personas que vieron a Jesús en tan solo unos días. El cristianismo comenzó a expandirse. ¿Quién no le va a creer a una persona que te dijo: me voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar? Y tú lo ves que se muere. Y tú sabes que está una persona que crucificaban, que moría en una cruz, tenía una de las peores muertes, y era un hecho, se moría. No era de que vamos a bajarlo y vamos a curarlo, no, era ya un hecho de que se había muerto. Antes de bajarlos, primero les pegaban en las piernas para que entonces sufrieran de, ¿cómo se llama? Que no pudieran respirar, se asfixiaran y entonces se murieran, ¿verdad? Cuando se tardaban mucho decían: córtenle las piernas. Llegaron con el Señor Jesús, vieron que estaba muerto. Un romano, dice la palabra del Señor, que le metió una lanza solamente para asegurarse, pero ya estaba muerto. Sus discípulos lo bajaron, estaba muerto, pero a los 3 días ya estaba con ellos. Entonces eso, imagínate que tú hubieras sido un romano, que viste a Jesús y vas por la calle y de repente vas caminando y te saluda un hombre, y te saluda el mismo Jesús y te dice: que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Juan, ¿verdad? Pedro, estoy pidiéndole a Dios por tu hijo. Imagínate, eso fue lo que sucedió en ese momento. Por eso tantas personas conocieron del Señor. Y este acontecimiento de la resurrección de Jesús dividió la historia en antes de Cristo
y después de Cristo, nuestro Señor causó tanto impacto que el día de hoy, si tú tienes, tu fecha de nacimiento tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesús. Si naciste como por ejemplo yo en los 90s, pues más o menos tiene que ver con después de Cristo, ¿verdad? Igual tu nacimiento, igual el día de hoy. Estamos en el 2019 después de Cristo. Tanto causó ese impacto, ¿verdad? El día de hoy 2.300 millones de personas en el mundo entero están celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. 2.300 millones de personas en el mundo. 2.300 millones de personas. 1 de cada 3 personas en el mundo considera que Jesús es Dios. 1 de cada 3 personas. Date cuenta el gran impacto que tuvo nuestro Señor Jesús. Y todo eso sucedió al amanecer de un nuevo día. Ahora fíjate lo que dice Lucas 1:78. Dice: esto es así gracias a la gran misericordia de nuestro Dios, y nos envió desde el cielo el sol de un nuevo día. Y el día de hoy estamos comenzando una serie que le llamé el milagro de la misericordia. Vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios, lo que es la misericordia de Dios y cómo la misericordia de Dios cambia nuestras vidas. Mira, quiero darte una definición de lo que es la misericordia de Dios. Esta es una definición que me gusta mucho. Dice: misericordia es un perdón inmerecido. Es una amabilidad o una bondad no ganada. Es un perdón que no mereces. Cuando Dios te perdona, Dios está mostrando su misericordia. Cuando Dios es bondadoso contigo, ¿con cuántos Dios es bondadoso? ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Cuando Dios es bueno contigo, Él está mostrando su misericordia. Porque te mereces la misericordia de Dios. Cuando tantas veces lo negamos, nos alejamos de Él, nos olvidamos de Él, le damos prioridad a infinidad de cosas antes que Él, y aún así Dios es bueno con nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Misericordia es un perdón inmerecido, es amabilidad no ganada. Y así es como Dios se relaciona contigo y conmigo. Él te perdona aunque no lo merezcas. Ahora, si alguien te perdona y no lo mereces, eso también es misericordia. Es una persona siendo misericordioso contigo. Y cuando alguien es bondadoso o amable contigo, pero ese trato no te lo has ganado, eso también es misericordia. Y Dios quiere que nosotros mostremos misericordia. Ahora, la verdad es que tú y yo vamos a necesitar misericordia todo el tiempo de nuestra vida. En diferentes áreas de nuestras vidas vamos a necesitar la misericordia de Dios. ¿Cuándo necesitas tú la misericordia de Dios en tu vida? En todo momento. Ahora, ¿qué tanta diferencia hace la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cómo es que su misericordia te cambia? ¿Cómo hace que tu vida sea mejor? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo te transforma la misericordia de Dios? Y hoy quiero que veamos 3 áreas de nuestra vida donde necesitamos la misericordia de Dios. Vamos a ver 3. Cuando sentimos vergüenza, cuando sentimos enojo, cuando sentimos miedo. Son emociones que no nos gusta sentir. ¿Te gusta sentirte avergonzado? ¿A cuántos les fascina sentirse avergonzados? ¿Verdad que no? O enojados, o con miedo, ¿verdad? La buena noticia es que a Dios tampoco le gusta que tú te sientas avergonzado, ni que te sientas enojado, ni que tengas temor. Y Dios tiene misericordia. Y vamos a ver rápidamente 3 historias, 3 encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas y cómo esos encuentros se relacionan con tu vida, con la vida tuya. Primero, vas a necesitar misericordia cuando te equivocas. Algunos de ustedes se han equivocado alguna vez. Has metido la pata, pero así terriblemente. ¿Cuántos la han regado, pero con ganas? La verdad, para que te des cuenta que no eres el único, ¿verdad? Cuando dices, pero ¿cómo fue posible que dije eso? ¿Cómo fue posible que hice eso? ¿Cómo fue posible que llegué a eso, verdad? Cuando metes la pata, ¿verdad? Es cuando necesitas de la misericordia de Dios. Y la verdad es que ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Nadie. De hecho, la palabra del Señor dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mira, algo que es importante es que
Todo el mundo sabe que tu vida no es perfecta. Todo el mundo sabe que tu vida no es perfecta. Todo el mundo sabe que mi vida no es perfecta. ¿Hay alguna vida que es perfecta? Dios solamente, ¿verdad? Pero tu vida no es perfecta, todo el mundo lo sabe. Así es que sería buenísimo que lo admitieras. Sería muy bueno que admitieras que tu vida no es perfecta y te dejes de seguir autoengañando, porque la vida de nadie es perfecta. Todos tenemos áreas que Dios tiene que seguir trabajando en nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Santiago 3:2 dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. ¿Cierto o no? ¿Tropezamos o no tropezamos? De muchas maneras. Lo que decimos, a ver, lo decimos mal. ¿Cuántos en la semana pasada tuvieron una mala actitud? Al menos una, ¿verdad? Malas actitudes, malas acciones, emociones que no teníamos que haber tenido. Dice este versículo: todos tropezamos de diferentes maneras. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando tú y yo metemos la pata? ¿Cómo responde Dios cuando tú y yo nos equivocamos? ¿Cómo crees que responde Dios? Con misericordia. Dios es misericordioso. Cuando te equivocas, cuando me equivocas, cuando pecamos, Dios es misericordioso. Y quiero que veamos rápidamente una historia. Esta la encontramos en Juan 8, Juan capítulo 8, versículo del 2 en adelante. Es una historia muy conocida, pero que trae mucha bendición y mucha libertad. Dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo Jesús. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos, que acuérdense que los maestros de la ley y los fariseos, dice, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Ahora acuérdense que estos hombres, los maestros de la ley y los fariseos, eran personas que se sentían completamente santas, inmerecidas por el ser humano. Yo creo que eran argentinos, algo así, sencillitos, ¿verdad? Sentían que nadie los merecía. Pero el problema de ellos era una santidad. De hecho, el Señor Jesús les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque por dentro se ven muy bonitos y parece que son los más santos y que no hacen nada, pero por fuera, ¿verdad? Por fuera pareciera que todo está muy bien, pero por dentro, ¿qué tiene un sepulcro por dentro? Muerte, están muertos. Así están podridos. Eran personas legalistas, eran personas criticonas, nada más andaban viendo a todos los demás a ver qué hacían, qué no hacían, lo que decían. Así eran. ¿Cuántos fariseos conoces tú aquí? No, ¿verdad? Gracias a Dios, de la familia de Dios. De familia de Dios no hay fariseos. Ok, dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, dice que la sorprendieron, la agarraron, la cacharon con las manos en la masa, ¿verdad? Y en otras partes seguramente. Dice, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Él se inclinó y él no les hizo caso y comenzó a escribir algo en el suelo. Y fíjate, en esta historia los fariseos querían agarrar a dos personas. Ya habían agarrado a la mujer y también querían atrapar, querían tenderle una trampa a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús comenzó a escribir. Y realmente no sabemos qué fue lo que comenzó a escribir nuestro Señor Jesús ahí en el piso, ¿verdad? En el suelo. Algunas personas dicen que los 10 mandamientos, otras personas que Dios es amor. Realmente no lo sabemos. Yo creo, ahí me gustaría pensar, que lo que comenzó a hacer fue ver a las personas, esos maestros de la ley y fariseos que habían traído a esta mujer. Y yo creo que él comenzó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Y tal vez vio
Sebastián, ¿verdad? Dijo Sebastián. Pornografía. Guillermo, criticón. Pedro, golpeador. Y así con cada uno. Y posiblemente ellos vieron ahí sus nombres y sus pecados. Y entonces sigue diciendo el versículo 6, dice: con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Siguió escribiendo en el suelo. Y la verdad me gusta mucho, ¿verdad? Porque seguramente, como les digo, posiblemente comenzó a escribir, ¿verdad? Violencia familiar, evasión de impuestos, mentir en el trabajo, impuntualidad. Y comenzó ahí a escribir diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes pecados. Porque Jesús, siendo Dios, seguramente conocía los pecados de ellos. Y date cuenta cómo en esta situación pública Jesús protegió la dignidad de la mujer. Jesús protegió su dignidad. ¿Ella había cometido un error? Sí. Si había alguien que la podía juzgar, y la podía juzgar sabiendo que él no había cometido pecado, era Dios, era Jesús. Porque esta mujer había engañado a su esposo. Pero Jesús protegió su dignidad frente a sus acusadores. Ahora, más adelante, en privado, cara a cara, él se encargó de resolver el problema con ella. La confrontó de una manera muy gentil, pero en ese momento él protegió su dignidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre: proteger la dignidad de las demás personas. Si te consideras cristiano, debes tratar a las personas con dignidad. A cualquier persona Dios quiere que la tratemos con dignidad. No importa quién sea, no importa que tenga una creencia diferente a ti, que sea de un partido político distinto al tuyo, un estilo de vida diferente al tuyo. Aunque sea la persona más pecadora, aún así la tienes que tratar con dignidad. Así como nuestro Señor Jesús la trató a esta mujer. Es más, aún si le va a la América, trátalo con dignidad. Trátalos con dignidad. Jesús aceptó a todas las personas. Eso sí, claro que no aprobaba lo que ellos hacían, pero las trató con dignidad. Jesús te acepta a ti. Jesús te acepta a ti, aunque no aprueba todo lo que haces. Él te trata con dignidad, y él trató a esta mujer con dignidad. Y entonces les dijo: bueno, si nunca han pecado, arrojen la primera piedra. Dice el versículo 9: al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Ahora, ¿por qué se menciona que se fueron comenzando a ir desde el más anciano hasta el más joven? Yo creo que entre más grande uno es, a veces uno se cansa ya de fingir. Y la verdad uno dice: pues es que la vida es así, la vida no es color de rosa. Date cuenta, me he equivocado, he tomado decisiones equivocadas. Y sí, está bien. Desgraciadamente cuando uno es muy joven, ¿verdad? Uno siente que la vida a uno no lo merece y uno puede hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Y a veces uno es duro con las demás personas. Y no tenemos misericordia de las demás personas. Pero mientras más grande eres, debieras ser más misericordioso con los que te rodean. Ahora Jesús se quedó solo con esta mujer, cara a cara con ella. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le dijo? Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice: entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete, no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno.
Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús cuando nosotros nos equivocamos. Cuando nosotros pecamos, el Señor nos dice: hijo, yo tampoco te condeno, pero no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. En otras palabras le dijo: hija, tú puedes vivir una vida mejor. Eso que tú hiciste, por supuesto que no está bien. Eso que tú hiciste te está dañando a ti. Eso que tú hiciste dañó tu familia. Eso que tú hiciste te está trayendo problemas a ti. Por eso no quiero que tú vivas de esa manera, porque eso está trayendo problemas a tu vida. Hija, te amo. No vivas de esa manera. Te amo, no te voy a condenar. Yo no te voy a apedrear por lo que hiciste. Yo no te voy a juzgar por lo que hiciste. Aunque tengo todo el derecho de hacerlo, no lo voy a hacer. Pero hija, tú puedes vivir mejor, porque dice la palabra del Señor que Él vino para darnos una vida, y vida en abundancia, una vida mejor. Dile a tu vecino: una vida mejor. Dios quiere una vida mejor para ti. Por eso vive de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. Cuando tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, vives mejor. No es que Dios diga: no, vamos a ver cómo hacemos que la vida de mis hijos sea aburrida. No, Él dijo: yo quiero que mis hijos tengan una vida mejor, pero les voy a poner ciertos lineamientos que los ayuden a vivir una vida mejor, a que vivan mejor. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él no le aplaudió, no la condenó, pero sí buscó en ella un cambio y le dijo: tú puedes cambiar, tú puedes vivir mejor. Y de eso se trata, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú le pides misericordia a Dios cuando te equivocas? ¿Qué es lo que hace Dios? Él te responde y te da de su misericordia, y la misericordia de Dios te perdona y te libera. Y Jesús hace dos cosas: eso, Él te perdona y Él te libera. El perdón trabaja con la culpa de tu pasado. El perdón trabaja con la culpa de tu pasado y te da la libertad para poder cambiar el futuro y tener un futuro mejor. Dios quiere un futuro mejor para ti. Di: un futuro mejor. Él te perdona tu pasado para que puedas seguir adelante con tu futuro. Mira, hay tantas personas que tú y yo conocemos que están atrapados por su pasado, no pueden seguir adelante y tener un futuro mejor porque están agarradas del pasado. Y Dios quiere liberarlos y decirles: hijo, yo no te condeno. Muchas personas se sienten y viven condenadas y no pueden seguir hacia adelante, no pueden seguir su vida hacia adelante porque sienten un peso de condenación. Y Dios dice: hijo, yo no te condeno. Lo que tú hiciste no estuvo bien, te dañó a otros. Porque a veces decimos: no, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Cuántos alguna vez dijeron eso, la verdad? Yo alguna vez lo dije, ¿verdad? Yo puedo hacer mi vida lo que yo quiera. Pero no es cierto. Porque cuando tú haces algo con tu vida, no solamente eres tú, no eres una isla. Si yo hago algo, no solamente me afecto a mí. Si yo quiero hacer con mi vida lo que sea, no es cierto. Voy a afectar a otras personas. Si yo tomo una buena decisión, voy a bendecir a otros. Si tomo una mala decisión, esa mala decisión y esas malas acciones van a afectar a otras personas. Por eso Dios dice: hijo, vive una vida mejor. Fíjate lo que dice Isaías 61:1. A eso vino nuestro Señor Jesús. Él quiere perdonarte y quiere liberarte. Dice Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Dios te quiere liberar. Dios te quiere dar, Dios te quiere liberar. ¿Cuántas personas viven cautivas? Ahora déjame hacerte esta pregunta: ¿de qué estás cautivo el día de hoy? ¿De qué eres esclavo? ¿En qué estás esclavizado? Puede ser tal vez un remordimiento y posiblemente no te puedes perdonar. Es que eso que hice no tiene perdón. ¿Cómo fue posible que lo hice y no me puedo perdonar? Y sigues con eso y estás esclavizado a ese pasado, a ese remordimiento. Y Dios te puede liberar. Y Dios te dice: hijo, yo te perdono.
Dios nos perdona, dice su palabra, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vienes delante del Señor y Él te perdona. Tal vez eres un esclavo del resentimiento. Tal vez no es lo que tú hiciste, sino lo que otros te hicieron a ti. Y dices, pero esto sí no tiene perdón. ¿Cómo me pide, pastor, que yo perdone eso? Es que eso no tiene perdón. ¿Cómo se atrevió a hacer tal cosa? ¿Cómo esa persona me pudo dañar de esta manera? Yo no puedo perdonar. Y tal vez vives en una cárcel de resentimiento y no puedes salir de eso. Y Dios quiere perdonarte, Dios quiere liberarte el día de hoy. Tal vez eres esclavo de la envidia y dices, ¿cómo es posible que ella pueda tener ese marido? ¿Cómo es posible que a él le hayan dado el ascenso? ¿Cómo es posible que le hayan dado ese puesto, le hayan dado ese lugar? ¿Y cómo es posible, Dios, que tú bendigas a él si ni cristiano es? ¿Cómo es posible que ahora, verdad? Y a veces tenemos envidia de tantas cosas y vivimos esclavizados en la envidia. ¿Por qué mis hijos no son como sus hijos? Y eso te tiene en una prisión de envidia. O quizás estés cautivado por la preocupación y todo el tiempo estás preocupado por todo. De todo te preocupas. Híjole, va a llover. Ay, no llueve. De todo estás preocupado. O tal vez eres esclavo de una adicción o de algún pecado o de algún mal hábito. ¿Verdad? Juan 12:47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nuestro Señor Jesús no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo. Y ¿sabes una cosa? Hijos de Dios, discípulos de Jesús, tú y yo deberíamos hacer lo mismo. Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo. No deberíamos estar mandando al infierno a las personas. No estés mandando al infierno a las personas ni en tu Facebook. He visto gente que manda al infierno a las personas en su Facebook. No andes juzgando a las personas, ni personalmente, no andes dando de bibliazos. Búscales dice la palabra del Señor que Él vino a salvarlos. Mostrémosles el camino de salvación. ¿Cuántas personas? Miren, yo he escuchado gente, hay personas que pareciera que cuando hablan de infierno están contentas porque esos hijos del demonio se van a ir al infierno y están contentos, ¿verdad? En lugar de estar tristes porque esa gente necesita conocer a Dios. Necesitamos nosotros mostrarles el camino. Dios no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo. Nosotros tenemos que mostrarles el camino. Ahora, es cierto que un día va a haber un día del juicio. Va a haber un juicio. Esa es una realidad. Dios nos va a juzgar a todos. Eso es un hecho, ¿verdad? Pero Dios quiere que en este momento nosotros les mostremos el camino de salvación. Salmo 86:5, fíjate lo que dice. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable o de misericordia para los que piden tu ayuda. Cuando la gente pide la ayuda de Dios, cuando la gente busca la misericordia de Dios, ¿sabes qué? Dios te ayuda. Dios tiene misericordia de ti. Si el día de hoy estás pasando una situación difícil, pídele a Dios ayuda. Dile, Dios, ayúdame. Necesito de tu ayuda. Jesús entiende bien nuestras debilidades. Hebreos 4:15 dice, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Él no pecó. El versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Dice, acércate confiadamente. Tú y yo nos podemos acercar delante de Dios confiadamente. Pecaste, te equivocaste, las metiste todas, te equivocaste por completo. Ve delante de Dios y pídele perdón y Dios te perdona. No importa lo que tú hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, Dios de ahí te puede levantar. Si tú le pides perdón, así de grande es la misericordia de Dios. ¿Sabes qué fue lo que detuvo a Jesús ahí en la cruz?
Lo que detuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue el amor que te tenía a ti y a mí. Eso fue lo que detuvo a Jesús en la cruz. La segunda forma en la que podemos ver la misericordia es cuando algo nos hace falta. ¿Te hace falta algo? ¿O lo tienes todo? Todos los que estamos aquí nos hace falta algo. A todos nos hace falta algo. Ya les he dicho que en una ocasión a la persona más rica le dijeron, bueno, ¿y cuánto quiere? Más de dinero. Y dijo, un poquito más. Solo un poquito más le hacía falta, ¿verdad? A todos nos hace falta algo. Tenemos limitaciones, estamos incompletos, somos imperfectos. No tenemos todos los talentos, habilidades que necesitamos. De hecho, Dios nos diseñó de esa manera para que nos necesitáramos. Además, tenemos discapacidades. ¿Cuántos de aquí, sinceramente, tienen discapacidades diferentes, emocionales, tal vez físicas, de comportamiento, actitudes, que dices, ¿cómo es posible que otra vez me haya comportado yo así? Que haya actuado de esa manera. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dependencia, a veces queremos independencia, sentirnos completamente independientes, que no necesitamos de los demás. Pero la verdad es que Dios nos hizo dependientes, que dependiéramos de Dios y dependiéramos de otros. Así Dios nos hizo. Y dependencia es otra forma de decir confianza, y confianza es otra forma de decir fe. Y Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Ahora, si en tu vida no dependes de Dios y solo dependes de ti, la verdad es que tu vida va a ser muy limitada. Dios quiere que confiemos en el Señor. Y aquí vamos a ver rápidamente otra historia, una historia donde Jesús nos demuestra la misericordia de un hombre que estaba decepcionado de la vida. Vamos a verlo rápidamente en Juan 5, del 2 al 5. Dice, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate, un hombre de 38 años estaba esperando. ¿Qué necesidad tienes en tu vida que no has satisfecho y que has esperado satisfacerla por 38 años? Hay algo que has estado esperando tanto tiempo. Pero este hombre tenía 38 años esperando. Y seguía esperando. A lo mejor dices, híjole, algunos dicen, es que, ay Señor, si tan solo pudiera casarme. Entonces sería la persona más feliz, ¿verdad? Y el casado dice, si tan solo fuera soltero. Y el hombre de esta historia estaba decepcionado, estaba completamente decepcionado, molesto, frustrado. Había estado esperando a la orilla de este estanque por 38 años. ¿Por qué? Porque él había puesto su confianza en otra cosa, no en Dios. Estaba esperando que ese ángel llegara y moviera, ¿verdad? Ahora, qué gran decepción tienes que no le has contado a nadie. Si pudiéramos sacarte una radiografía a tu corazón, ¿qué decepción secreta revelaría? ¿Qué decepción tienes el día de hoy? Es que, pastor David, o David, no sé, estoy decepcionado de mi matrimonio. No es lo que pensé que sería. Estoy decepcionado de mí mismo. Yo no pensé que a esta edad estaría como estoy el día de hoy. La vida no ha resultado lo que pensé. Estoy decepcionado de mi hijo. Estoy decepcionado de mis padres. Estoy decepcionado del peje. Estoy decepcionado de, no sé, ¿verdad? Este hombre había estado decepcionado durante 38 años. Fíjate lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Tú qué le hubieras contestado? Pues, o sea, ¿cómo me preguntas que si quieres? Pues por supuesto. ¿Qué creen que le contestó? No le contestó eso.
le comenzó a echar la culpa a otras personas. Hay gente que realmente no quiere sanar. Hay gente que quiere seguir en la misma condición, y más si ya le dieron incapacidad. No, que no me sanen, ¿verdad? No, ya me dieron 2 meses de incapacidad. Ahorita, pastor, no ore por mí. Ya cuando falte, ¿verdad? No quieren la oración. Fíjate lo que dice el versículo 7, dice: el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Sacó su frustración, sacó su enojo y culpó a otros. En lugar de decirle: sí quiero ser sano. No, es que siempre me ganan. No hay quien me ayude. Le dije al Juancho que estuviera aquí conmigo y otra vez nos ganaron. No hay quien esté conmigo, ¿verdad? No tengo a nadie. Ahora, ¿a quién le estás echando la culpa de tu infelicidad? ¿A quién le estás tú echando el día de hoy la culpa de tu infelicidad? Porque tú eres tan feliz como decides serlo, porque la felicidad es una elección. Tú decides ser feliz o ser infeliz. Mira, también estaba resentido con el éxito de los demás, porque decía: mientras yo ya estoy por llegar, otro ya me ganó. ¿A dónde quieres tú llegar? Que otros ya llegaron y tú estás enojado por el éxito de ellos. Así estaba este hombre. ¿Por qué le dieron a él el ascenso? Me lo deberían de dar a mí. ¿Por qué ella está vestida de blanco y no yo? ¿Por qué otro bebé y yo aquí te sigo esperando? Nosotros siempre hemos querido eso y no lo hemos tenido. Y el hombre de esta historia no era un hombre feliz. Él no tenía lo que necesitaba. ¿Cómo le respondió el Señor Jesús? Con misericordia. Jesús tuvo misericordia. Versículo 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Dios lo sanó, nuestro Señor Jesús lo sanó, le mostró su misericordia, mostró la misericordia de Dios. Porque lo que es imposible, el mismo Señor Jesucristo una vez dijo: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No importa aquello que a ti te haga falta, Dios puede mostrar su misericordia a ti, pero busca a Dios y Dios puede mostrar la misericordia que tú tienes, que tú necesitas. Ahora, por último, necesitamos la misericordia de Dios cuando nos enfrentamos a la muerte. Mira, todos tenemos diferentes temores, y hay temores que a lo mejor dices: es que mi temor es un temor lógico. Pues, ¿quién no le va a tener miedo a los planetas, verdad? Es lógico. Pues tal vez tu temor pareciera lógico y los demás ilógicos, pero a veces la verdad es que la gran mayoría de los temores no son lógicos. Hay temores que tenemos que no deberíamos de tener, pero hay un temor que la mayoría de las personas tienen, y es el temor a la muerte. Y necesitas la misericordia de Dios cuando te enfrentas a la muerte. Y tú y yo, cuando conocemos a Jesús, ya no tenemos ese temor. Dios nos quita el temor a morir, porque sabemos que muertos en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, vamos a estar con Dios. Ahora, solo un necio no se prepararía para algo que es inevitable. Hay algo que todos vamos a atravesar si es que nuestro Señor Jesucristo no viene antes, y es la muerte. Todos. El índice de mortandad o de mortalidad sigue siendo del 100%. Todavía la gente se sigue muriendo. Se sigue muriendo. Entonces, ¿por qué no estar preparados para eso? Y hay una historia de un hombre que se estaba muriendo, Lucas 23:39. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 dice: pero el otro le contestó y respondiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Recuerdan que estaba
el Señor Jesús y había dos malhechores, uno a su lado izquierdo, otro a su lado derecho, uno burlándose y el otro diciendo, oye, este no hizo nada malo, ¿no? ¿Qué no temes a Dios? Estamos por ser juzgados, por morir y no tienes temor de Dios. Este no hizo nada malo. La razón por la que muchas personas se burlan de Dios o rechazan a Dios es simplemente porque viven sus vidas ignorando a Dios y piensan que terminando muriéndose ahí se acaba todo, pero no es así. Hay una vida después de esta vida, hay una vida después de esta vida. Yo no sé a qué le estás apostando, pero yo estoy seguro que cuando yo muera, cuando yo abra los ojos a la nueva vida, voy a ver a mi Señor. Voy a estar con mi Dios y lo voy a poder disfrutar. Pero ¿qué va a pasar cuando tú abras tus ojos? ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿Verdad? Y en ese momento no vas a decir, ay, me equivoqué, otra oportunidad. ¿Se puede? No, ya no va a haber oportunidad. La tuviste, lo siento, demasiado tarde. Un día vas a estar frente a frente delante de Dios y tendrás que rendirle cuentas. Puedes huir de Dios el resto de tu vida, pero en ese momento no vas a poder hacerlo. Puedes ignorar a Dios toda tu vida, pero un día lo vas a ver cara a cara. La muerte es el inicio de la eternidad. Y aquí vamos a pasar 70, 80, 90, 100 años, mis papás muchos más todavía, pero allá en la eternidad van a ser trillones y trillones y trillones de años. Va a ser algo fabuloso, va a ser algo hermoso. Ahora, este ladrón reconoció y confesó su pecado. Nosotros sí merecemos estar aquí, pero no merecía estar aquí. Él lo reconoció. Ahora fíjate, el versículo 42 dice, y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate. Esto se le llama misericordia de último minuto. La verdad, entró pero de panzazo, apenas, ¿verdad? Apenas se alcanzó. Ahora, ¿pero qué implican las palabras de este criminal que le dijo, acuérdate de mí? En otras palabras le estaba diciendo, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres el Señor. Acuérdate de mí, creo en ti, creo en tu poder, creo que tú me puedes salvar. Eso es lo que estaba diciendo. No fueron tan importantes unas palabras que hubiera repetido. Él creyó en Dios y en ese momento Dios le dijo, listo, suficiente, no necesitas decir más. Mi vida fue un desastre, desperdicié mucho tiempo, ya se acabó, no voy a culpar a nadie, no puedo decir que soy mejor que otra persona, metí la pata muchas veces, pero en este momento reconozco mi pecado, perdóname, y Dios lo salvó. Ahora tú puedes decir, pues así le voy a hacer. Voy a vivir mi vida así como yo quiera y voy a vivir la vida loca y voy a hacer lo que yo quiera. Pero ya cuando yo esté viejito, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Señor, acuérdate. Imagínate que 10 años antes te da Alzheimer y se te olvida todo. Hasta de pedir eso. O dices, bueno, el próximo domingo, en otra ocasión que venga. No sabemos. Y más en el mundo en el que el día de hoy vivimos, no sabemos en qué momento. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy nos vemos, Dios mediante el próximo domingo nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Por eso tenemos que estar preparados para ese momento. Ahora, fíjate que este hombre en la cruz no le pidió a Jesús que le quitara el dolor que estaba sintiendo. Oye, quítame este dolor. No, él se dio cuenta que él tenía la mayor necesidad que él tenía no era de un médico, era de un Salvador. La mayor necesidad que tú y yo tenemos es de un Salvador. Tú el día de hoy necesitas a Jesús. Tú y yo necesitamos de un Salvador. Reconocemos todos, dice la palabra de Dios, que hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos podemos acercar a Dios, necesitamos de un Salvador. Necesitamos venir delante de Dios y reconocer y decirle, Dios, perdóname, me he equivocado, he vivido una vida mal. Y sabes una cosa, Dios tiene misericordia de ti, te dice, hijo mío, claro, ven, te recibo, ven, por supuesto.
Y a lo mejor este es tu día. Yo creo que hoy es tu día. Yo creo, estoy convencido que no es casualidad. Mira, todas las cosas Dios las permitió el día de hoy, de una o de otra manera, para que hoy tú estés aquí. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día para que tú le digas a Dios, Dios, ya basta de estar creyendo mi vida a mi manera. Dios, el día de hoy te entrego mi vida. Dirige tú mi vida. Quiero que seas tú mi Señor. Dirígeme. Necesito un Salvador que me libre de todas estas, de todas estas cadenas, de esta esclavitud en la que he estado viviendo. Y Dios te puede liberar el día de hoy si tú te acercas a Él y le pides perdón. Jesús dijo, por último, Juan 11:25 dijo, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Hoy Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy Dios quiere que tú le entregues tu vida. Tal vez algún día tú le entregaste tu vida, pero te has alejado de Dios. O tal vez tú nunca le has entregado tu vida a Dios. Y hoy necesitas tener un encuentro real, no con una religión, sino con Dios. Y decirle a Dios, Dios, te necesito. Así como este hombre en esa cruz le dijo, Dios, te necesito. Acuérdate de mí. Dios, acuérdate, ayúdame. Hoy, sabes, Dios está aquí. Y Dios te escucha. Y Dios conoce tu necesidad. Y Dios conoce tu corazón. Lo que tú has vivido, Dios te conoce por nombre. Y el día de hoy te está hablando, está llamando a la puerta de tu corazón y te dice, hijo, ven, entrégame tu vida. Te invito a que cierres un momento tus ojos y repitas conmigo esta oración. Dile a Dios en voz alta, todos digámoslo para acompañar a las personas que lo van a hacer por primera vez. En algún momento los que estamos aquí ya lo hemos hecho. Dile a Dios, dile, Padre, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Perdóname. Tú conoces mi vida. Perdóname. Libérame. Sáname. Restáurame. Hazme una nueva persona. Te necesito. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Salvador. Hoy quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y yo sé que varios de ustedes hicieron esta oración por primera vez. Y dice la palabra de Dios que Dios escucha nuestra oración. Y cuando tú y yo le decimos estas palabras con un corazón contrito, humillado, Él nos escucha y Él te perdona y Él te hace una nueva persona. Y dice la palabra de Dios que dejas de ser creación de Dios para convertirte en su hijo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Así es que el día de hoy has tomado la mejor decisión y te digo bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios.